la grabación. Bien, le voy a compartir pantalla para que comencemos. Bueno, estamos hablando del tema de fotosíntesis y quisiera, antes de tocar el tema específico de hoy, hablarles un poquito en general de lo que es la fotosíntesis. Recordemos que hemos dicho de manera muy simple que la fotosíntesis es un proceso anabólico que tiene lugar en las células de organismos fotoautótrofos. Y recordemos que los organismos fotoautótrofos en la Tierra solo son las cianobacterias, que son un pequeño grupo de bacterias que tienen en su cuerpo celular, tienen pigmentos, que son esas sustancias que absorben la energía de la luz y que son capaces de iniciar una serie de reacciones químicas que dan como resultado la producción de alimento. También aparte de las cianobacterias, recordemos, están las algas unicelulares, que son básicamente las que producen la comida, son los productores de comida en el agua dulce y en el agua salada, en el agua de mar también. Y luego están las plantas, ¿verdad? Las plantas que conocemos, que crecen sobre la superficie de la tierra. Algunas plantas también crecen debajo del agua. Y esas plantas sobre la superficie de la tierra son los productores que nos dan de comer a nosotros los animales, ¿verdad? Y a todos los organismos que vivimos sobre la superficie del planeta. Recuerden que yo he estado usando el libro de Solomon, ¿verdad? Aquí el capítulo 25 del libro de Solomon es que está usando para explicar la fotosíntesis. De hecho, si recuerdan, en este capítulo 25 del libro de Solomon, que se titula Fotosíntesis, captura de energía luminosa, estuvimos viendo este diagrama, que es un diagrama que resume de una forma simple lo que ocurre en la fotosíntesis. Entonces, si ustedes recuerdan este diagrama, muestra que en las células vegetales, vamos a hablar, Disculpe, sí, dígame. ¿en qué página está lo que está explicando ahorita? Si usted se va al libro de Solomon, váyase Ujú. al capítulo 25, no sé, creo que aquí no aparece el número de página, pero busquen el índice, el capítulo que dice fotosíntesis, captura de energía luminosa. Este es el libro digital. Puede ser que en el libro escrito, impreso, el número no sea 25, pero sea después del 20, 21, 22, 23. Ok, gracias. Busque ese capítulo y ahí va a aparecer en el libro de Solomon, ¿verdad? El libro Gracias. de Solomon. De nada. Ahora, les decía, este diagrama que vimos en la eh, videoconferencia anterior, que resume y nos dice que en las células de las plantas, este es un diagrama de una célula vegetal, una célula de una planta, hay unos organelos llamados cloroplastos. Aquí se muestra en este diagrama un dibujo, digamos, de un cloroplasto. Y que decíamos que en el cloroplasto había unas estructuras que se llaman tilacoides y había una matriz líquida, un líquido, en donde estaban embebidos o flotando esos tilacoides, en donde también se llevaban a cabo algunas reacciones metabólicas para poder obtener al final como producto de todo este proceso, de toda esta cadena de reacciones químicas, la producción o la fabricación de alimentos, de carbohidratos, de azúcar. Sin embargo, no me voy a basar hoy en este libro de Solomon, sino que me voy a basar en el libro de Aude Cirque. Este libro, este es otro libro de biología, el que hemos estado usando también, en el capítulo 7. Usted se va al índice y busca el capítulo 7. Y este se titula Captación de la energía solar, la fotosíntesis. Este es el capítulo en este libro en donde se explica
también la fotosíntesis. Básicamente tiene lo mismo, solo con la aclaración de que en lo particular siento que el libro de Audesirc en este tema es un poco más claro, o sea, utiliza un lenguaje más sencillo, más simple, que el que utiliza el libro de Solo. Los dos son excelentes, solo que en este tema siento que este de Audesirc, el que estoy proyectando en este momento, que es el de Lobo, ¿verdad? Recuerden que este es el libro de Lobo, ¿verdad? Donde sale este Lobo, Biología de Audesirc, 9ª edición, ¿verdad? Este libro. Siento que este libro en el tema de fotosíntesis es más claro. Así que solo lo digo como un comentario porque usted puede tener los dos libros. Usted puede bajar este libro de Audesir que está gratis en internet y usted lo puede bajar. Bueno, solo quiero recordarles que los órganos en una planta, que son los que hacen la fotosíntesis o en donde se lleva a cabo las reacciones anabólicas de la fotosíntesis, es la hoja. Las hojas de las plantas o de los árboles son los órganos especializados en la fotosíntesis, que si nosotros hiciéramos un aumento de lo que hay dentro de una hoja, veríamos estas células, veríamos esto. Este es un diagrama muy simple en donde se muestra que una hoja, vista desde arriba, desde el haz, desde la parte superior de la lámina, vemos que hay una epidermis superior, esto es una línea una capa de células epidérmicas. Hay una cutícula que es una cera o una sustancia cerosa, aceitosa, que producen estas células de la epidermis y que precisamente la producen para evitar de alguna manera la evaporación de agua desde el interior. Porque recuerden que el sol incide directamente sobre la superficie de arriba de las hojas. Luego, el diagrama muestra el mesófilo, las células del mesófilo, que ya sabemos que está compuesto ese mesófilo por células parenquimatosas llamadas parénquima en empalizada por la forma que tienen, alargada y muy juntas unas con otras. Y un mesófilo de células parenquimatosas esponjosas, que son así como más redonditas, estas de abajo, y que se miran más separadas. Estas células del mesófilo contienen cloroplastos, ese organelo en donde están los pigmentos fotosensibles. Entonces, es ahí, en ese mesófilo, en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Luego vemos que hay un haz vascular, un paquete de células vasculares del xilema que traen agua desde las raíces de la planta al tallo hasta las hojas. Y vemos también células del floema, estas que se miran en este haz vascular, que se miran más como amarillas, son las células del floema, que el floema, ya sabemos, lleva desde las hojas hasta el tallo y las raíces agua junto con azúcar ya formada. Vemos debajo una epidermis inferior, que sería en la cara de abajo en la superficie de abajo de las hojas, o el envés de las hojas, y es ahí, en esa epidermis inferior, en donde vemos que hay algunas células epidérmicas que están modificadas como células especiales, llamadas células oclusivas, en donde en medio de ellas se forma un poro que se llama estoma, y que es ese estoma el espacio o el poro a través del cual se lleva a cabo el intercambio de gases entre la planta y el ambiente. Si hacemos más grande, como se ve en este cuadrito, si hacemos más grande una célula vegetal, vamos a ver esto es una fotografía. Aquí se ve la pared celular claramente de esa célula y en el interior se observan los cloroplastos. Estos están teñidos en verde. Cuando se hace un aumento del cloroplasto, lo que vemos es esto. O por lo menos este es un diagrama, ¿no? Y vemos que un cloroplasto es un organelo celular que contiene una membrana externa, una membrana interna, que contiene una serie de saquitos, estos verdes, que se llaman, cada uno se llama tilacoide, y que contiene muchos tilacoides, y que esos tilacoides están organizados así como en grupos.
Y cada grupo de estos se llama grana, y que cada grana está conectada por unos conductos o unos canales que se llaman canales tilacoidales. Y sabemos también, lo dijimos, que hay una matriz o una sustancia líquida, fluida, que está alrededor de todos los tilacoides y que se llama estroma, que vendría siendo como la parte más líquida de esa estructura. Bueno, eso es lo que habíamos visto en cuanto a la estructura. Ahora, más abajo habla de los estomas, cómo se abren, por qué se abren, cuándo se cierran, etcétera. Eso es importante leerlo. Y luego, este diagrama que está aquí, si ustedes se fijan, aquí se ve una célula vegetal, se ve el cloroplasto y luego se hace una ampliación del cloroplasto y se nos muestra esto. En el capítulo 25 de Solomon, este diagrama es este mismo. Nada más que obviamente varía un poquito en la forma que tiene, pero básicamente lo que nos está tratando de mostrar es el interior del cloroplasto, qué reacciones químicas se llevan a cabo en presencia de la energía de la luz y cuáles son los productos de esas reacciones. Entonces, me voy a ir al libro de Audesir. Hoy voy a usar el libro de Audesir. Entonces, aquí se nos muestran dos cosas, y esto es un resumen que estoy haciendo. Con ustedes me voy a centrar hoy rápidamente en estas reacciones que están acá, que se llaman ciclo de Calvin o reacciones independientes de la luz, al final de las cuales se producen monosacáridos que son utilizados para formar los azúcares que sirven de alimento para tanto la misma planta como para los demás organismos vivos del planeta. Entonces, vean ustedes, aquí está el cloroplasto, todo esto verde. Esto que está en azul sería la base fluida o la matriz fluida, que sería el estroma. Y aquí están los tilacoides. Aquí se nos dice claramente que en los tilacoides se llevan a cabo una parte de esas reacciones químicas de la fotosíntesis, específicamente aquellas que se llaman reacciones luminosas o reacciones fotodependientes. Recuerde que el término fotodependiente, foto es un prefijo griego que significa luz, y lo que quiere decir es que estas son reacciones químicas que se dan en presencia de luz de día, luz solar. O sea que se dan cuando hay luz, nada más. No se dan cuando hay oscuridad o cuando el sol cae y sube la luna y ya no hay luz de día, sino que hay noche. O sea, en la noche no se dan en el día. Estas reacciones están bien explicadas en el video de la mañana que les voy a subir en un momento. Pero básicamente, de manera muy rápida, repasando, se observa que uno de los insumos necesarios para que estas reacciones se den es el agua. Y el agua viene a través del xilema, de la raíz, hasta las hojas. Y así es como el agua llega al interior del cloroplasto por difusión. Recuerde, la difusión de agua es ósmosis. Entonces el agua llega por ósmosis, entra al cloroplasto y luego entra al tilacoide. Y en presencia de la energía de la luz se dan las reacciones, junto con enzimas, por supuesto, porque las enzimas son básicas en el metabolismo de todos los seres vivos. Las enzimas controlan que las reacciones químicas del metabolismo se den. Y luego se observa, fíjense bien en las flechas, luego se observa que como productos de estas reacciones luminosas se obtienen estas dos moléculas, ATP y NADPH, que son unos nucleótidos que sirven de transporte de energía, ¿verdad? O sirven como unas baterías que se cargan con energía y que esa energía la depositan en otro lugar para poder continuar con las reacciones. Entonces, fíjense bien, como productos de las reacciones luminosas tenemos la producción de moléculas de ATP y la producción de moléculas de NADPH. Y como un subproducto, no como un producto principal,
se obtiene o se libera, mejor dicho, de estas reacciones, oxígeno molecular, que es un gas que sale por los estomas de la hoja hasta el aire y luego ese oxígeno nosotros lo respiramos. Bien, si ustedes se fijan y son acuciosos, observarán que el ATP y que el NADPH siguen las flechas indicándonos que van hacia otra parte del cloroplasto, ya no los tilacoides, sino al estroma, en donde tienen lugar unas reacciones más que tienen como nombre el ciclo de Calvin. Calvin era parte del nombre del bioquímico que descubrió que esto pasaba en las hojas de las plantas. Por eso se le denominó ciclo de Calvin, pero realmente las reacciones químicas que ocurren en este ciclo de Calvin, que tienen lugar en el estroma, repito, en el estroma del cloroplasto, en la matriz líquida del cloroplasto, esas reacciones realmente son aquellas que en el libro de Solomon dicen o se denominan reacciones de fijación de carbono o también llamadas reacciones independientes de la luz. Y se llaman reacciones independientes de la luz precisamente porque no necesitan de luz de día para que se puedan dar. Se dan tanto de día como de noche, porque no dependen de la luz del día necesariamente. Por eso se llaman así. Entonces, fíjense que el ATP y el NADPH llevan energía hasta el ciclo de Calvin. Y vea que en el ciclo de Calvin, el insumo necesario para que esas reacciones se den es el dióxido de carbono, que está presente en el aire y que está obviamente en el cuerpo de la planta, en la hoja y ahí en las células vegetales de la hoja. Ahí está el CO2 que entró por los estomas también. Entonces el CO2 va a ser vital en este ciclo de Calvin. Y la energía del ATP y del NADPH también van a ser vitales. ¿Por qué van a ser vitales la energía del ATP y del NADPH? Porque si ustedes se fijan en el diagrama, la energía del Sol únicamente activa las reacciones luminosas. Pero si se fijan aquí en el diagrama, no activa las reacciones del ciclo de Calvin. Porque puede que ya sea de noche y este ciclo no se alimenta de la energía del Sol. Se alimenta de la energía, prácticamente de la energía del ATP y de la energía del NADPH. Por eso van hacia aquí. Ahora, si usted también es fijado, notará que del ciclo de Calvin salen hacia reacciones luminosas otra vez ADP y NADP, que serían las formas oxidadas de estos dos. O, si lo quiere ver de otra forma, serían las formas descargadas de esas moléculas. Porque estas moléculas ya entregaron sus electrones a este ciclo y ahora regresan descargadas, oxidadas, regresan otra vez a las reacciones luminosas para volver a cargarse con electrones, con energía y volver a impulsar otro ciclo de Calvin. Pero también ustedes observan que directamente del ciclo de Calvin se van a obtener carbonos suficientes para formar azúcar, que al fin y al cabo es lo que nos interesa saber en este momento, en esta clase de hoy, cómo se producen las moléculas de azúcar a partir de las reacciones químicas del ciclo de Calvin. Bueno, en el video de la mañana, me voy a ir más abajo, en el video de la mañana y aquí en este capítulo, en esta parte que dice fotosistema, igual explico lo que es un fotosistema, lo repaso con ustedes. Aquí en esta sección se explica detalladamente lo que ocurre en la fase luminosa, o sea, en la primera parte, ¿verdad? De reacciones luminosas, en esta parte. ¿Qué es lo que ocurre en detalle? ¿Qué pasa ahí en esas reacciones? ¿Cómo se dan esas reacciones? ¿Y cómo se produce ATP y cómo se produce NADPH?
Eso está explicado en estos diagramas y está explicado en el video de la mañana. Ahora solamente quiero repasar muy brevemente para luego ya pasar a la explicación del ciclo de Calvin. Esto que observa aquí. Esto que observa aquí es otro diagrama en donde se muestra otra vez el cloroplasto. Se amplía al tilacoide. Se observa que el tilacoide tiene una membrana también y tiene un interior. Y si hacemos una ampliación de esa membrana junto con el interior del tilacoide, lo que vamos a observar es esto. Entonces, este es el tilacoide. Recuerde que la membrana que rodea al tilacoide, así como cualquier otra membrana celular, está formada de fosfolípidos. Por eso aquí se observa una doble capa de fosfolípidos que forma esa membrana. Entonces, en el video de la mañana yo explico que aquí en esta membrana del tilacoide hay un fotosistema que se llama fotosistema 2. Hay un fotosistema 1 que está después y que cada fotosistema tiene un grupo de proteínas que se llaman transportadores de electrones o cadena de transporte de electrones. Miren aquí, del fotosistema 2 está esta cadena y del fotosistema 1 está esta cadena. Y les expliqué en la mañana que cuando las reacciones químicas del fotosistema 2 se dan, por un gradiente de protones se producen las moléculas de ATP y cuando se recibe energía en el fotosistema 2, electrones, energía, es lo mismo. Aquí la energía que se libera es suficiente para reducir o convertir al NADP en NADPH. Y aquí ustedes observan, ya están formadas las dos moléculas de las que estamos hablando hace poco. Aquí ya se formó ATP y aquí se formó NADPH en estas reacciones luminosas. O sea, cuando vean el video de la mañana van a ver la explicación. También les voy a dejar otro video que es este video en YouTube que se llama fotofosforilación cíclica y no cíclica, que es una explicación resumida, bastante simple, de lo que explico yo en este diagrama. Es una explicación sencilla que solo dura 2 minutos 25. Muy simple. Claro, para dejar completamente claro el contenido, usted tiene que leerlo. Pero si no lee, no va a entender bien las cosas. Eso es así. Entonces, ahora, voy a explicar entonces lo que venía a explicar hoy, esta tarde. ¿Qué ocurre cuando después que pasan las reacciones luminosas, que son las que realmente capturan la energía del sol? Si ustedes se fijan, estos rayos amarillos son la energía del sol que le da a la hoja y que llega hasta esos tilacoides y llega hasta esos pigmentos que absorben esa energía y transportan esa energía hasta formar estas dos moléculas. Ahora, ¿qué pasa cuando esas moléculas ya se formaron? Eso es lo que voy a explicar el día de hoy, ahorita. Más abajo aquí está esta parte del ciclo de Calvin, en donde se nos explica lo que a continuación les voy a mostrar en un diagrama. Entonces, ¿cómo se da el ciclo de Calvin? Bueno, el ciclo de Calvin es igual una serie de reacciones químicas que ocurren, y me voy a mover hasta aquí abajo. Aquí, miren, este es el mismo diagrama, nada más que aquí está en blanco y negro y está solamente remarcado en color el proceso que vamos a explicar ahorita. Entonces, aquí está el proceso. Es un ciclo bastante sencillo, por lo menos visto de manera general, es bastante sencillo. Pero para poder entender el ciclo de Calvin, necesitamos entender las partes en las que se divide el ciclo de Calvin. Entonces, fíjense bien en este cuadrito que está más abajo. Leamos esto que dice acá. Leamos esto. En este cuadrito se nos habla de que el ciclo de Calvin lo podríamos dividir en 3 etapas. La primera etapa se llama fijación del carbono. La segunda se llama síntesis de G3P. Y la tercera, regeneración de la RUP-P. Bueno,
en la primera etapa, que se llama fijación de carbono, se nos dice que 3 RUP captan 3 CO2 y forman 6 PGA. Usted dirá, esto es muy complicado porque en primer lugar no sé qué es RUP, no sé qué es PGA. Bueno, es sencillo. RUP es un compuesto orgánico que contiene un total de 5 átomos de carbono. Y RUP es una abreviación porque el nombre real es ribulosa bifosfato. Así se llama ese compuesto. Se llama ribulosa bifosfato y es un compuesto de 5 átomos de carbono. Lo que se nos dice aquí es que un total de 3 moléculas de RUP se combinan con 3 moléculas de CO2 y producen al final 6 moléculas de fosfogliceraldehído o ácido glicérido, que es el PGA, que también este es un compuesto que habíamos visto en la respiración celular. Ahorita lo vamos a repasar. Entonces, veamos primero lo que es la fijación de carbono, la primera etapa, y en qué consiste eso y qué es eso del RUP. Bueno, recordemos que esto es un ciclo que se da en el estroma, en la matriz líquida del tilacoide, del cloroplasto, perdón, y que inicia con esto, con la fijación de carbono. Entonces, mire lo que dice aquí en el número 1. Dice, la fijación del carbono combina 3 moléculas de CO2 con 3 moléculas de ribulosa bifosfato o RUP usando la enzima llamada rubisco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué es eso de fijación de carbono? Miren, es bien sencillo. Recuerdan que el CO2 mencionábamos que entraba por el estoma y llegaba hasta aquí al cloroplasto. Véalo otra vez aquí. Aquí está el cloroplasto y el CO2 entra por el estoma a la hoja ya una vez en la hoja penetra por difusión, porque recuerde que los gases atraviesan membranas celulares por difusión, o sea, atraviesan directamente las membranas y llega hasta el cloroplasto. Y una vez que llega al cloroplasto, entra el cloroplasto y se incorpora al ciclo de Calvin. Entonces, la fijación del carbono consiste en lo siguiente. Ahí en el estroma del cloroplasto, existe este compuesto químico llamado RUP, ribulosa bifosfato. Ahí está presente en el estroma del cloroplasto. Es un compuesto de 5 átomos de carbono, por eso aquí se dibujan 5 átomos de carbono. Pues lo que va a ocurrir es que por acción de una enzima que se llama rubisco, esa enzima lo que hace es que separa el carbono que hay en esta molécula de CO2, lo separa, de tal manera que lo que queda libre es O2, y este carbono que está aquí, que ya lo separó esa enzima, se lo pega químicamente a este RUP. Entonces, si al RUP de 5 carbonos, una enzima le pega otro carbono, ya no va a ser una molécula de 5 carbonos, porque se le está sumando un carbono más. Ahora va a ser una molécula de 6 carbonos. Y esa molécula de 6 carbonos que se forma ya no es ribulosa bifosfato. Ahora es otra molécula. Una molécula que se llama PGA. Pero resulta que esa molécula de 6 carbonos químicamente es inestable y se rompe en moléculas de 3 carbonos. O sea que se rompe a la mitad. Y entonces, he ahí la primera etapa del ciclo de Calvin, la fijación del carbono, que consiste nada más en que se le separa químicamente el átomo de carbono al CO2 para unírselo o pegárselo a la ribulosa bifosfato para formar un compuesto de 6 carbonos, llamado PGA. El compuesto de 6 carbonos, como es químicamente inestable, se rompe en dos.
O sea que se rompe en moléculas de 3. Y ahora, ya pasamos, eso es la primera etapa. Claro, todo esto se lleva a cabo en presencia de enzimas. Son enzimas las que hacen posible que estas transformaciones se den. En este caso, la enzima más importante es el rubisco, por lo menos en esta primera etapa que se llama fijación de carbono, es el rubisco. Esta es la enzima responsable de separar este carbono del CO2 y de unirlo a este RUP para que se forme PGA. Esa es la primera etapa. Ahora veamos la segunda etapa. La segunda etapa, vamos a volver al cuadrito, ya que estábamos usando este cuadrito. La siguiente etapa se llama síntesis de G3P. Entonces dice, una serie de reacciones impulsadas con energía, escuche bien, una serie de reacciones impulsadas con energía del ATP y del NADPH que se habían formado en las reacciones luminosas, produce 6 moléculas de G3P. Esto es gliceraldehído 3-fosfato, eso es lo que quiere decir G3P. Y este es uno de los cuales dice, deja el ciclo y queda disponible para formar glucosa u otro azúcar. Ok, vámonos para arriba, otra vez al ciclo. No nos vamos a confundir. Si usted se fija, el diagrama o el dibujo o el esquema nos muestra el ciclo después que se han fijado 3 moléculas de CO2. Por eso es que dice aquí 3C. Entonces, en el diagrama solo hay que seguir la lógica de los números. Recuerde esto antes de seguir. ¿Cuántos átomos de carbono tiene una glucosa o una fructosa o una galactosa? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Tiene 6. Tenga eso en mente. Un monosacárido, los que se utilizan, los monosacáridos que se utilizan energéticamente en el cuerpo de los seres vivos, en las células de los seres vivos, son hexosas. Son azúcares de 6 átomos de carbono. Entonces, fíjese bien que aquí en el diagrama lo que se nos muestra es que cada 3 átomos de carbono están dibujados aquí el ciclo por cada 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono que se separan del CO2, de 3 CO2, se van a unir con, obviamente, 3 moléculas de RUP y van a producir 6 moléculas de PGA, de 3 carbonos. Por eso es que aparece este número 6 ahí. Ahora estamos en la etapa de síntesis, ya se produjo PGA. Por cada carbono, por un carbono que entra aquí, hay 2 PGA. Solo siga la lógica de esto. Y que aquí el diagrama muestra de 3 en 3, pero por cada CO2 que llega y por cada carbono que se separa, aquí va a haber 2 PGA de 3 carbonos. Y ahora la etapa de síntesis de G3P es la siguiente. Estos PGA que ya se formaron, obviamente por una serie de reacciones enzimáticas, una serie de cambios enzimáticos, y por la energía que aporta el ATP y el NADPH que se formaron antes, vea que el ATP está entregando energía aquí y se está descargando, y el NADPH igual entrega los electrones, la energía aquí, a esta etapa, y luego se descarga y se devuelve otra vez a las reacciones luminosas. Entonces, debido a eso, debido a la energía del ATP y del NADPH y toda la serie de enzimas que transforman este PGA, ahora ya no tenemos PGA, ahora tenemos otro compuesto, siempre de 3 carbonos cada uno, llamado G3P. Esto se llama gliceraldehído 3-fosfato. Es un compuesto de 3 átomos de carbono. Un G3P, por eso se llama G3, tiene 3 átomos de carbono. Por eso se llama G3. Gliceraldehído 3-fosfato. Aparte de que obviamente el fosfato está pegado en el carbono 3,
Pero eso también nos indica, el nombre también nos indica que este compuesto es un compuesto de 3 carbonos. Ahora dice acá, el número 2, lo que acabamos de leer abajo, ¿verdad? La energía del ATP y del NADPH se usan para convertir las 6 moléculas de PGA en 6 moléculas de G3P. Así como cuando ocurría una isomerización, ¿se acuerdan? Que un compuesto se convertía en otro que tenía básicamente el mismo número de átomos, solo que en distinta posición. Y por lo tanto ya no era el mismo compuesto, sino que era otro. Entonces ahora ya tenemos formado G3P por acción de enzimas y por acción de la energía que entregaron el ATP y el NADPH. Muy bien. Veremos lo que dice la siguiente etapa. Regeneración del RUP. Ah, no, bueno, todavía no, falta algo antes de llegar ahí. Resulta que si usted sigue los números en este diagrama, 3 RUP más 3 carbonos del CO2 forman 6 moléculas de PGA, luego estas se convierten en 6 moléculas de G3P. Y resulta que de estas 6 moléculas de G3P, una molécula, una nada más, una molécula de G3P, abandona el ciclo, se sale del estroma, del cloroplasto, y sale del cloroplasto. Y esa molécula que sale fuera del cloroplasto se va a unir a otra igual, y al unirse químicamente van a formar una molécula de 6 carbonos, que puede ser glucosa, que puede ser fructosa o que puede ser galactosa, cualquiera de las hexosas. Solo que glucosa es la que más se va a producir, porque recuerde que glucosa es el monosacárido más abundante y la principal fuente de energía para todas las células de todos los seres vivos. Es glucosa, es la más importante. Entonces, ¿cómo se formó esa glucosa? Se formó porque cada cierto tiempo de este ciclo, de las 6 G3P que se están formando, se va a escapar una, que se va a combinar con otra igual, que ya se había liberado, digamos, en otro ciclo, y juntas, 2 moléculas de G3P, cada una de 3 carbonos, se van a unir químicamente y van a formar una hexosa. Se van a formar en el exterior del cloroplasto, no en el estroma del cloroplasto, sino afuera, se van a salir del cloroplasto. Ahora, ¿qué es lo que queda? Si una de estas 6 se salió del ciclo, ¿qué queda? Quedan 5 moléculas de G3P. Y entonces ahora la siguiente etapa del ciclo de Calvin es la regeneración de la ribosa bifosfato. Dice, con energía del ATP, otra vez, se regeneran 3 moléculas de RUP a partir de las 5 restantes de G3P para que continúe el ciclo. Luego dice, 2 moléculas de G3P producidas por el ciclo de Calvin se combinan para formar glucosa o cualquiera de las hexosas que ya mencionamos. Entonces observe lo que dice acá, las 5 que quedaron, se salió una, de 6 se salió una, quedan 5, y esas 5, junto con enzimas y la energía de otras moléculas de ATP, otras más que ya se han formado antes, estas 5 moléculas de G3P se van a convertir químicamente en otras 3 moléculas de RUP y el ciclo va a volver a empezar. Y eso se llama ciclo de Calvin o reacciones independientes de la luz. Ahora quiero repasar algo importante con usted, utilizando otra vez el diagrama de aquí arriba. El primero que les había mostrado, que es muy parecido al diagrama que está en el libro de Solomon, este de aquí. Recuerde una cosa, bien importante, para que una vez que vuelva a ver el video o que esté leyendo y esté leyendo otra vez el ciclo de Calvin, no se confunda.
escúcheme lo que le voy a decir ahorita, como si no hubiera dicho nada antes. Escúcheme esto. Si usted se fija cuántos carbonos tiene una hexosa o un monosacárido que utilizamos los seres vivos como fuente de energía. ¿Cuántos carbonos tiene un monosacárido o una hexosa utilizada para energía en nuestro cuerpo? Tiene 6. Tiene 6. Aquí está, miren, esta es la fórmula química de un monosacárido. C6H12O6. Ahora, las moléculas de CO2 que entran por los estomas y que vienen del aire que nos rodea, no o sea, entran de una a una hasta el cloroplasto. Entonces aquí una pregunta muy simple, muy simple que nos podemos hacer es, ¿cuántas moléculas de CO2 tienen que entrar desde el aire, de afuera de la planta, hasta adentro? ¿Cuántas moléculas de CO2 tienen que entrar para que la planta, por fotosíntesis, produzca una molécula de azúcar, una molécula de glucosa? Se necesitan 6 moléculas de CO2, porque recuerde que en el ciclo de Calvin no se utiliza todo el CO2, solo se utiliza el carbono que forma parte de esa molécula. El O2, al liberarse, se escapa otra vez al aire. Entonces, ¿cuántas moléculas? Otra vez, ¿cuántas moléculas de CO2 se necesitan para que en el ciclo de Calvin se forme un azúcar? Una. 6. Se ocupan 6 moléculas de carbono. Por eso es que en el diagrama aparece aquí 6 moléculas de CO2 y aquí abajo aparece una glucosa, nada más. Entonces, solamente quiero aclarar eso porque cuando usted nuevamente repase y vuelva a leer el ciclo, me voy a ubicar otra vez en el ciclo. Aquí lo que el diagrama muestra, si usted le quita estos números, digamos que usted le borra estos números que están aquí en cada carbono, se los borra, entonces usted entendería que se va a necesitar 6 veces que se separe un carbono del CO2. O, como dice aquí, si lo quiere ver o si lo quiere entender de esta forma, así como está ahorita dibujado con estos números, 3 moléculas de CO2 se van a combinar con 3 moléculas de RUP para formar 6 moléculas de este compuesto de 6 carbonos que se van a romper en 6 moléculas de PGA, de 3. Y que luego esto se va a transformar químicamente en 6G3P y que de estas 6 solo una va a salir para combinarse con otra igual y formar una glucosa o un carbohidrato, un monosacárido, y que las siguientes 5 van a transformarse otra vez químicamente en otras 3 P. Y eso va a seguir y continúa y continúa y continúa. La pregunta del millón, ¿esto se detiene alguna vez? Es decir, la producción de azúcar se detiene alguna vez. Hay un receso en las plantas porque están cansadas, porque ya no van a, por un rato, por unas horas, ya no van a producir glucosa y van a continuar después. No, la respuesta es no. Nunca se detiene. Una planta, desde que adquiere hojas, desde que produce las hojas como un órgano de su cuerpo, que ese órgano va entonces a captar la luz para poder realizar fotosíntesis, esa planta no se va a detener nunca, ni de día ni de noche, no se va a detener y va a estar produciendo azúcar toda su vida.
sin detenerse. Y el único momento en el que va a detenerse es cuando la planta se marchita, cuando la planta se muere. En ese momento se detiene, pero de lo contrario, las plantas, si hablamos de plantas, podríamos haber dicho cianobacterias o podríamos haber dicho algas unicelulares. Estos organismos no se detienen de fabricar alimento, porque si se detuvieran, habría escasez de alimento y habría muchas muertes de todos los demás seres vivos del planeta, porque nosotros dependemos de los productores, de las plantas, de las algas, dependemos de ellos para sobrevivir, porque nos producen el alimento que necesitamos, el principal alimento que necesitamos, que es el azúcar. Entonces, eso es ciclo de Calvin. Más abajo, solo quiero que lean una explicación bastante corta, de hecho, de algunas plantas que no tienen un ciclo de Calvin exactamente igual a estas que acabamos de ver. Básicamente, de 10 plantas, digamos, 9 hacen esto para producir azúcar. Hacen un ciclo de Calvin para producir azúcar. Hay otras plantas que siguen otra vía metabólica distinta, que son conocidas como plantas C4, y también otras que se llaman plantas CAM, así como lo escuchan, CAM, CAM, y aquí está la explicación. Las plantas C4 y las plantas CAM, hay una diferencia en ese proceso químico del ciclo de Calvin. Hay una diferencia antes, o sea, previo al ciclo de Calvin, para que ellas puedan utilizar CO2, perdón, en vez de oxígeno, para poder construir los carbohidratos. Y estas plantas particularmente son esas plantas que viven en lugares muy cálidos, donde hay mucho calor, y por el hecho de haber mucho calor, los estomas permanecen cerrados y no dejan pasar CO2 del aire. Porque si los estomas estuvieran abiertos siempre, cosa que no pasa en las plantas, eso querría decir que se perdería mucha agua en forma de vapor. La planta trata de hacer todo lo que puede por evitar perder agua de su cuerpo. Entonces, una forma de evitar perder agua, por lo menos de las hojas, e interrumpir el proceso de fotosíntesis, es que las plantas cierran los estomas, los cierran. Entonces, al cerrarse, no puede escaparse el agua en forma de vapor desde dentro de su cuerpo, pero también no puede entrar CO2 que se ocupa. Entonces, ahí hay una situación un poco diferente que ocurre en las plantas C4 y en las plantas CAM. Las demás plantas, todas las demás, la mayoría, el 90%, se conocen con el nombre de plantas C3, y esto es lo que yo les acabo de explicar ahorita con este ciclo de fijación de carbono. Las plantas C3 son la mayoría y son estas que realizan este ciclo tal cual se los acabo de explicar. Entonces, ¿por qué esto es importante al fin y al cabo? Muchas personas se quejan porque en la clase de biología o en el curso de biología se estudian procesos como este, por ejemplo, que alguien dice, pero es que este proceso yo no veo cómo a mí me funcione o me sirva en mi vida profesional. Lo que pasa es que usted lo que está entendiendo en este momento, o estamos tratando de comprender juntos, es que estos fenómenos son los que originan la vida. Estos fenómenos, estos procesos, este metabolismo celular que ocurre en las plantas, es quien da origen a la vida. Porque si las plantas no hicieran fotosíntesis, no podríamos alimentarnos. Y por supuesto, nosotros no estaríamos vivos. Probablemente no hubiéramos existido nunca. ¿Verdad? Me refiero a todos los demás seres vivos. No hubiéramos existido. Ni usted ni yo. Y si este proceso se detuviera, si las plantas no hicieran esto de forma permanente, ni usted ni yo tendríamos comida.
y por lo tanto no moriríamos. He ahí la importancia del tema, porque es que su vida depende de esto. Entonces, claro, si su vida depende de esto y como un estudiante de una carrera de ciencias y de ciencias aplicadas a la naturaleza o a la salud, en donde usted tiene que entender cómo funciona su cuerpo y cómo funcionan los procesos del ecosistema para que usted esté vivo, obviamente se vuelve algo importantísimo. Y usted más que nadie debe de entenderlo para explicarlo a los demás de una forma más simple. Usted está estudiando esto a detalle, pero es porque usted estudia una carrera en donde se le tiene que explicar así. A otras personas, tal vez usted se lo explica de manera más simple. Claro, primero lo tiene que estudiar y aprender y entender, porque esto no es memorizarse, es entenderlo. Para luego usted poder estar satisfecho y decir, ah, ok, entiendo, comprendo cómo se produce alimento en la tierra. Lo entiendo. Cómo se da la producción primaria en la tierra, de la cual yo dependo para vivir. Bueno, entonces, por ahora terminamos. Mañana hay actividad acumulativa a la hora de clase, de acuerdo al calendario. Recuerden, el calendario nos dicta qué hacer y cuándo hacerlo. Así que mañana actividad acumulativa a la hora de clase. Yo les voy a subir a continuación, ahorita en la tarde, terminando esto, yo les voy a subir la videoconferencia de la mañana en donde explico la primera parte de esto y ya ustedes con esta explicación ya tienen la segunda parte. Entonces, si hay alguna pregunta, con gusto la podemos contestar en este momento. Si no la hay, terminamos ahí, continuamos mañana a la hora de clase con la actividad acumulativa y de acuerdo al calendario el examen, ¿verdad? Así que nos veríamos hasta, o estaríamos pendientes mañana a la hora de clase con la actividad y luego el viernes con la evaluación. Así que bueno, tengamos una tarde entonces, si no hay ninguna pregunta, terminamos aquí. Gracias, Lick. Buenas tardes. Pues nada, buenas tardes. No duden en escribirme al chat si tienen alguna duda, yo con gusto la respondo.